El Evangelio, acreditación y llamamiento es la segunda parte de Tito, capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. El domingo pasado llegamos hasta el versículo 3, ahí nos detuvimos. Pero volvamos al versículo 2 para tener un poquito del contexto. Dice: la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Nos detuvimos en la frase a su debido tiempo. Todo tiene su tiempo, dice el predicador en Eclesiastés capítulo 3. Y aún la obra de Dios tiene su tiempo. Pero no pensemos ni por un minuto que la agenda terrestre es la que acciona el actuar divino. Hablamos cómo el judaísmo entonces estaba preparado. El tiempo se había cumplido para ello. ¿Porque todos le esperaban? No. Había los que ya no creían, los que habían edificado y cuidaban sus propios reinos y no querían el reino de Dios. En Lucas 19:11, Jesús les dice una parábola respecto del reino de Dios. Y en el versículo 14, Lucas registra esta expresión en boca de sus conciudadanos. ¿Qué dicen ellos? No queremos que éste reine sobre nosotros. En Mateo 21:33 y siguientes, el Señor dice otra parábola. Y en el versículo 45, Mateo registra estas palabras sobre los sacerdotes y fariseos. Dice que ellos entendieron que Jesús hablaba de ellos. Jesús le hablaba por parábolas. Jesús dice, dentro de una de estas parábolas, que habían quienes decían, no queremos que este reine sobre nosotros. Y los fariseos y los sacerdotes dijeron, eso lo está diciendo por nosotros. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres rechazan el reino de Dios porque reduce a la nada sus insignificantes reinos. Rechazan al Hijo de Dios porque irrumpe en sus vidas con demandas, no con aditamientos que permitan mantener las viejas estructuras tan queridas por ellos. Jesús viene y demanda obediencia a su ley y a dejar la vida de pecado, no solo de los pecados grotescos a nuestros ojos, sino de todos los pecados, porque todos y cada uno de ellos son repulsivos a la vista del Dios Santo. Quien está acreditado para proclamar el Evangelio es aquel que ha sido llamado. Y no hay llamamiento sin arrepentimiento.
Y el arrepentimiento solo viene luego de una profunda convicción de pecado, provocado no por el remordimiento de haber obrado mal, no por la acusación de la conciencia por determinados actos, no por el pesar de haber expuesto el lado oscuro del alma que estaba celosamente escondido. Eso no es el arrepentimiento. Eso, por supuesto, no es malo en sí mismo, pero es producto de emociones pasajeras. Es producto de la gracia común para restringir el pecado. Ese reconocimiento de pecado no es arrepentimiento verdadero, pues sus raíces son superficiales. No se hunden en el ser de Dios Santo, sino que tiene que ver con la máscara con que aparezco ante los demás. Es algo superficial, es temporal y es engañoso. A nuestros ojos, alguien como el profeta Isaías no tenía de qué arrepentirse. Él no era un idólatra. Él obedecía la ley de Dios, él propiciaba el culto al Dios verdadero y él mismo era un ejemplo de piedad para sus contemporáneos. Pero tuvo una visión de la gloria de Dios que iluminó los oscuros escondrijos de su alma y sacó a relucir la inmundicia de su pecado. Le fue exhibido su pecado luego de confrontar su vida con la santidad de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Solo la visión de nuestro Dios santo y glorioso nos hunde en el arrepentimiento verdadero. Y es ahí, recién ahí, donde clamamos misericordia. Y Dios, en su gracia, Él oye y Él pone remedio. Versículos 6 y 7 de Isaías 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. No podemos ignorar ni esconder nuestro pecado. Moisés advierte a Israel y esta advertencia recorre los siglos y llega a nosotros. Lo encuentras en Número, capítulo 32, versículo 23, y dice, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Puedes esconderlo, puedes maquillarlo, puedes disimularlo, puedes ignorarlo, puedes disfrazarlo, pero tarde o temprano se manifestará tal cual es. Una abominación inmunda y repulsiva a los ojos de Dios. Por lo tanto, en esta mañana hay una pregunta para nosotros. ¿Nos hemos arrepentido? Solo estaremos acreditados como mensajeros si nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan, en la isla de Patmos, tiene una revelación del Cristo glorioso. A él se le dictan sendas cartas para las 7 iglesias del Asia Menor. Y en cada una de ellas se le dice explícitamente, yo conozco tus obras. ¿Qué dirás a esto? ¿Qué conoces de doctrina? ¿Qué has sufrido?
que no has negado la fe? Querido, ¿estás diciendo que quieres ser juzgado según tus obras? Apártate de ese camino. Tu nombre debe estar escrito en el libro de la vida del Cordero. Y eso ocurre cuando el Espíritu Santo produce en ti un arrepentimiento santo que te lleva a obedecer el pecado y a obedecer a Dios. Te hace partícipe de la vida del Dios Santo para que vivas una vida santa. Luego de su encuentro con el Dios Santo, Isaías y Pablo oyeron y obedecieron el llamado. Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Pablo dice aquí en Tito 1:3 que a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo se sabía mandatado para cumplir la gran comisión, para predicar el Evangelio. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, expresa una profunda convicción y obligación moral de compartir la enseñanza del Evangelio. Y esto lo expresa aquí, en un medio hostil para él, pero el mismo Señor se le apareció en visión para animarlo, diciéndole: no temas, sino habla y no calles. Oye su convicción y obligación moral aquí en el capítulo 9, versículo 16 de 1 Corintios. Él dice: ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! Pues en el versículo 17 él dice: la comisión me ha sido encomendada. Él sabía cuál era su tarea. Él sabía cuál era su deber. La había oído él mismo. ¿Cuándo? Cuando sus oídos fueron despejados del cerumen del pecado que le impedía oír correctamente la voz de Dios. Y eso no ocurre si no hay un arrepentimiento genuino. En Romanos capítulo 1, versículos 14 y 15, él les escribe a los romanos. Pablo, ¿qué les dice? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. Me debo a ellos. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros. ¿Ve? Hay 3 lugares en Hechos donde se comprueba esto que él afirma aquí en Tito 1:3. Me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. No son relatos exactamente iguales en el libro de Hechos. No son confesiones de fe de Pablo. No son compendios resumidos de lo que él cree. No. Más bien vemos en estos relatos lo que él mismo le dice a los romanos en Romanos 1:16. ¿Por qué? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El primer relato de su conversión lo hace Lucas en Hechos 9, versículos 1 al 19.
Aquí vemos que a pesar que el encuentro con el Señor resucitado fue personal, también el Señor dio testimonio a otros creyentes de esa obra de gracia. Ananías puso objeciones, pero la obra del Señor se impuso. Ananías conocía de Pablo, y cuando escuchó de Pablo, como que él dudó, ¿será? Si este hombre es tan malo, tan cruel, tan miserable, ¿será que Dios lo esté llamando? Puso objeciones y le dijo, Señor, como si el Señor no supiera. Mira que yo he oído de este hombre que ha sido muy malo. Pero la obra del Señor se impuso. Así también sucede con nosotros. Hace algún tiempo oí de una, es media pariente mía, y me dicen, ¿supiste de fulana? No, ¿qué pasó? ¿Sabes yo qué esperé? Que me dijeran que murió. ¿Por qué? Porque ella de joven está metida en el mundo de las drogas. Y ya ahora es mayor que yo. La última vez que yo la vi, no solamente estaba bajo la influencia de las drogas, sino también bajo la influencia del alcohol. Entonces cuando me dicen, ¿supiste? Dije, bueno, murió. No, no sé. Se convirtió. No. Sí, se convirtió. ¿Estás seguro? Sí. Porque no es que ella lo diga, sino que como ella se ve y el testimonio que entregan otras personas, ella ha cambiado. Cambió su vocabulario. ¡Cambió! Nada hay imposible para Dios. Dios obró. Así pasó con Pablo. Y así también sucede con nosotros. La obra que Dios hace en nosotros también es confirmada por los hijos de Dios, por el pueblo de Dios, por la iglesia de Dios. No se confirma por la cercanía, por la simpatía que tengamos o por la familiaridad. No. Es tan evidente que uno no puede menos que decir, Dios hizo una obra ahí. Se confirma porque la obra de Dios es indesmentible y es incuestionable. Es como el ciego con el cual Jesús tiene el encuentro, este ciego de nacimiento. ¿Y tú quién es? El que te curó. Mire, yo no sé. Lo único que yo sé es que antes era ciego y ahora veo. Así de radical es la obra de Dios en el corazón de la criatura. No es cosmético, no es superficial, no, es del corazón hacia afuera. No puede cuestionarse, no puede desmentirse. ¿Cuántos hay de los verdaderos convertidos que sus amigos del mundo le dijeron, 3 meses te doy? No, al mes tú vas a estar igual. Sí. La obra de Dios.
El otro relato, este relato de Lucas, en Hechos 9. El otro relato es del propio Pablo, en Hechos 22, los versículos 6 al 16. No es exactamente igual al de Lucas, pero son relatos complementarios, donde una vez más se pone en relieve la obra de Dios. Nada nos dice Pablo aquí de su conocimiento de la ley de Dios, que él ciertamente lo tenía. Pero él no dice nada de eso. Nada dice de su esmerada educación a los pies de un sabio del judaísmo rabínico, como era Gamaliel. Pablo no dice nada de eso. Nada nos dice de la piedad ejercida en su hogar paterno. Sí, él no sale diciendo, sí, porque en mi hogar mis padres eran de una profunda piedad. No tiene nada que ver con eso. Porque hay hijos impíos de padres piadosos. Y hay hijos piadosos de padres impíos. Porque la salvación no es por la sangre, ¿verdad? La salvación es del Señor. En fin, hermanos, no es este un detallado informe de cuán buen hombre era, ni del conocimiento que tenía. Casi como una burla a tantos de nosotros que damos importancia a estas cosas. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 8, y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. La palabra basura es una palabra griega que significa lo que se echa a los perros. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. El tercer testimonio que Pablo nos da de su conversión está en Hechos capítulo 26, los versículos 12 al 18. No es igual a los otros en palabras, pero es la misma experiencia de salvación. Y ahonda más, aquí en este relato, ahonda más sobre su llamamiento. No cabe duda entonces del testimonio de Pablo y de la obra de Dios en él. En este relato, además, ofrece una vista de algo que siempre está presente cuando es Dios el que obra. Velo en Hechos 26, 19. Él está dando testimonio ante el rey Agripa y le dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Cuando es el Espíritu de Dios el que obra, cesa la rebeldía innata del ser humano. La rebeldía es vencida y subyugada por el amor de Dios. Jamás conocerás a un verdadero creyente que sea rebelde. Siguiendo con nuestro texto, Pablo le escribe, versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. El saludo es muy revelador. Pero antes veamos un poco quién es Tito. El apóstol lo llama verdadero hijo en la fe común. Antes de su conversión de Pablo, ni siquiera lo habría tenido como amigo. Pablo era muy celoso y orgulloso de su estirpe judía, y él jamás de los jamases se habría relacionado con un gentil.
Tito era gentil y era incircunciso. De hecho, los judaizantes intentaron que Tito fuera circuncidado, pero ellos ni por un momento, dice, consideraron pervertir así el Evangelio de Jesucristo. Lo encuentra ahí en Gálatas capítulo 2, los primeros 5 versículos. Aquí en este capítulo de Gálatas 2, Pablo nos informa cómo después de un tiempo, 17 años después de su conversión, al parecer, él va a Jerusalén con Bernabé, su compañero de misión, judío como él, pero lleva también a Tito. Tal vez Tito fue el ejemplo que Pablo quiso presentar a sus hermanos cristianos judíos de la obra de Dios entre los gentiles. Me gusta pensar así. ¿Quién es? Él es Tito. ¿Es judío? No. Es gentil. Se convirtió también. Y para los judíos eso, ¡qué maravilla! ¡Qué increíble! Dios también obra entre los gentiles, como dice en Hechos 11, de manera que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento. Era algo de lo cual ellos estaban asombrados, de la misericordia y de la gracia de Dios. Al relacionar otros textos donde aparece Tito mencionado, encontramos 5 características de él dignas de emular. Primero, aunque Tito era evidentemente joven en relación a Pablo, era un hombre maduro, no solo como hombre, sino también como creyente. Esta característica hizo que Pablo pensara en él y lo enviara a trabajar entre los corintios. Los corintios eran una congregación difícil, tan difícil que Apolos esquivó el bulto y no fue a ellos pese a los ruegos de Pablo. Lo puedes leer ahí en el capítulo 16 de Primera a los Corintios, en el versículo 12. Apolos de ninguna manera tuvo voluntad de ir, dice Pablo. Pero Tito fue diligente a ellos, les ministró y se los ganó. Y era complicado. Tal vez fue él quien llevó la primera carta a los corintios. De ser así, piensa, por ejemplo, en la difícil misión que tuvo al disciplinar al individuo del capítulo 5, en concordancia con la iglesia. Si tuvo tareas difíciles que cumplir, esa tarea de disciplinar a ese individuo, eso fue difícil. Pero Timoteo lo pudo hacer. Era un hombre maduro, no solo como hombre, sino maduro en la fe. Segundo, por los testimonios que tenemos, podemos concluir que Tito era un hombre con motivos puros. Pablo estaba muy consciente de sus propias motivaciones y estaba pronto a retroceder, a negarse a lo legítimo con tal de no dar lugar a interpretaciones erróneas de sus motivaciones entre los corintios. En 1 Corintios capítulo 9 encontramos esta actitud. Y Tito fue igual que él. Tito actuó de la misma manera. Mira cómo lo reconoce Pablo en 2 Corintios capítulo 12 versículo 18, hablando de Tito. Dice Pablo: ¿no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Pablo
les hace ver a los corintios que tanto él como Tito actuaron de la misma manera. Tercero, Tito se muestra compasivo e interesado en los demás. Mira este texto en 2 Corintios capítulo 8, versículo 16. Dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pablo era reconocido por ser un hombre compasivo e interesado en los creyentes. Leemos en 2 Corintios capítulo 11, versículo 29. Dice Pablo: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Cuando Pablo habla de compasión, sabía de lo que hablaba. Óyelo hablar ahí en Gálatas 4:19, donde él dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos. Pablo no era como quienes denuncia en Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. No es de extrañar entonces que Pablo tomara a Timoteo y a Tito, pues ambos seguían las pisadas de Pablo en cuanto a que su interés primario es la obra del Señor, apartando toda otra consideración por legítimo que sea. Es así como Tito gozaba de la completa y total confianza de Pablo. Cuarto, Tito se caracterizaba por tener una actitud positiva, independiente del reto que tuviera por delante. Lo vemos en 2 Corintios capítulo 8, versículo 17. Cuando Pablo necesitó a alguien para enfrentarse, permanecer y ministrar entre los corintios, él se ofreció voluntario. Leemos: pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Compara esta actitud con Apolos. En 1 Corintios 16:12, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad, dice Pablo. ¿Qué actitudes distintas? ¿Coincides conmigo en que hay más Apolos que Titos? ¿Y que necesitamos más creyentes como Tito que como Apolos? Ambos tenían dones, y muy útiles, por cierto. Pero pienso, hermanos, ¿de qué sirve ser elocuente y poderoso en las Escrituras si no estás dispuesto a ir y ministrar donde se te necesita? Ve Hechos 18:24. Tito no rehuyó el servir al Señor allí donde se sabía que sería difícil. Se necesitaba a alguien para ir y ministrar en Corinto, y él se ofreció a ir. Quinto, Tito supo de qué lado ponerse en los conflictos. Las congregaciones no son tazas de leche y distan mucho de ser remansos de paz y amor. Son el redil del Señor, pero son primariamente un redil. Hay ovejas gordas y otras que son debiluchas. Hay ovejas lindas, bonitas, y hay otras que a lo mejor es preferible sacrificarlas.
hay ovejas abusivas y hay corderos traviesos. Hay ovejas enfermas. Las hay con las patas dislocadas. Y el pastor es pastor de todas ellas. Pero las congregaciones tienen tendencia a formar pequeños grupos y escogen a quién oír. Esto no es nuevo, pero es digno de rasgar vestiduras cuando ello ocurre, porque nada bueno sale de esto. Corinto era así, una iglesia inmadura y divisiva. Primero los Corintios 1, versículo 10. Pablo les dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta situación duró todo el tiempo del ministerio de Pablo y continuó hasta el segundo siglo, si es que podemos leer las epístolas de Clemente a los Corintios. Los mismos problemas. Los corintios tenían a Pablo como blanco de agudas críticas. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 10, ellos decían, porque a la verdad dicen, sus cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Ante esto, qué fácil y cómodo hubiera sido para Tito ganarse el favor de los corintios oyéndoles y concordando con ellos. Sí, hermanos, tienen razón, Pablo, la verdad. ¿Sí? Pues se hubiera ganado los corintios. Ellos despreciaban a Pablo, Tito es enviado por Pablo, todos hablando pestes contra Pablo, y él le hubiera dicho, sí, tienen razón, pero hay que entenderlo, es viejito. De repente se le arranca la moto. Es fácil eso. Esa actitud deplorable es la actitud de un Absalón. Pero esa actitud no murió con él, no murió con Absalón. Permanece como un claro testigo de la falsedad y de la traición entre hermanos. Tito no hizo eso. Tito procedió con integridad. No les decía a los corintios una cosa y a Pablo otra. Tito no buscaba promoverse, tampoco buscaba congraciarse con el ánimo de ser popular. Él procedió con firmeza, con verdad, con integridad. Y Dios honró su esfuerzo y dedicación. No solo hubo regocijo en el cielo, sino también en Corinto, en Pablo y en Tito. Dios dice, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, yo honraré a los que me honran. Y nunca honraremos a Dios traicionando la confianza de un siervo de Dios, de un hermano en Cristo. Miremos el resultado de este obrar con integridad. Segundo a los Corintios, capítulo 7, versículos 6 y 7.
Antes, en el versículo 5 de este capítulo, Pablo transmite un sentir corriente en el liderazgo de cada congregación. Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Pero Dios, que me gusta esto. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Se imagina a Pablo? Él sabía lo que decían los corintios de él. Pero ahora escucha a Tito y dice, no, Pablo, ellos se arrepintieron, ellos lloraron ante el Señor, ellos te aman. Aquí entonces tenemos 5 razones de por qué Pablo tenía tanta confianza en Tito. Tito era leal. Él no buscaba lo suyo propio. Él buscaba lo que es de Cristo Jesús. Él estaba del lado de la verdad. Poco importa cuántos estén en una posición cualquiera. El compromiso y lealtad del creyente debe ser con la verdad, aunque esté solo. Tito no comprometió su integridad, tomando partido por los divisivos y cismáticos corintios. Él vio, oyó y corrigió con apego a la verdad. Dios honró su dedicación y compromiso y trajo arrepentimiento donde antes había orgullo y rebeldía. Para ser como Tito hay que madurar. Hay que dejar de lado los caprichos, las pequeñeces y las mezquindades. Hay que dejar de ser niños. Hay que entregarse al Señor con todo el ser. Oh Señor, toma mi vida y úsala para tu gloria. Para ser como Tito, tus motivaciones deben ser puras. Buscar la gloria de Dios por amor a Dios, no como excusa para ser visto. No estás en un programa de exhibición. Oh Señor, limpia mi corazón de motivaciones impuras, que desee que tu nombre sea exaltado por siempre. Para ser como Tito, debemos mostrarnos compasivos e interesados en los demás. Debemos dejar de mirarnos el ombligo. No somos el centro de la congregación. No todo tiene que ver con nosotros. Debemos mirar alrededor. ¿Qué veo? ¿Hay necesidades que suplir? ¿Faltan manos en un hogar? ¿Hay enfermos? ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ir? Recuerdo siempre a la hermana Norita. Yo tenía 4 hijos en casa. Mi hija menor tenía meses. Y mi esposa estaba en el hospital. Y yo llevaba a mi hija menor al hospital para que sea amamantada. Y al regresar a casa, encuentro los cordeles llenos de ropa colgada recién lavada. Había olor a comida recién hecha. Y se sentía el ruido de personas haciendo limpieza.
¿Qué había ocurrido? Ella, la hermana Norita, y su hija, sin decir nada, aparecieron en mi casa mientras yo estaba con mi hijita en el hospital y estaban mis hijos solos en la casa. Ella apareció en mi casa y suplieron mi necesidad. Ella nunca le decía a mi esposa o a mí cuánto nos amaba, nunca. Pero ahí nos quedó claro. Hechos, no palabras. Es lo que evidencia la obra de Dios en los suyos. Oh Señor, permite que deje de poner los ojos en mí y los ponga en ti. Y haciéndolo, sirva a tus hijos con dedicación y abnegación. Para ser como Tito, debemos tener una actitud positiva. Debemos mirar las circunstancias con los ojos de Cristo. Si Él nos ha dicho que crucemos a la otra orilla, podrá levantarse un temporal en medio del mar, pero tenlo por seguro que Él te va a guiar a puerto seguro. Es Él el que te ha dicho: vamos a la otra orilla. Confía en Él. No confíes en tus recursos. No confíes en tus habilidades. Confía en Dios. Dios es Dios. Oh Señor, que no ponga mi confianza en el brazo humano, sea cual sea, que me confíe a tu cuidado, porque tú sabes cuidar a los tuyos. Para ser como Tito, debo ser leal. Esto exige que sea leal a mi Señor. Y nunca seré leal a mi Señor traicionando la confianza de mis hermanos. Me debo a ellos por mi Señor. Me debo a la verdad. Me debo al Evangelio. Oh Señor, por naturaleza soy traidor, pero en ti puedo ser leal. Ayúdame a ser fiel y ayudar a otros a mirarte a ti, porque solo tú eres fiel y verdadero. Pero no busques ninguna de estas cualidades si aún no te has arrepentido de corazón. Debes nacer de nuevo. Ruega a nuestro Dios que obre en tu corazón. ¿Sabes? Él dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. No importa quién seas. Ven a Cristo hoy. Él te recibirá. Oremos.